Vamos a continuar con la predicación secuencial, expositiva del primer libro de los Reyes. En el capítulo número 4 comienza mencionando los funcionarios del rey Salomón. Ya ha firmado su trono y comienza a detallar los funcionarios de su reinado, así como cuando un gobierno comienza a publicar quiénes son aquellos que están en el gabinete. Así lo hace el libro de Primero de Reyes. Estamos en el tiempo del apogeo del pueblo de Israel. Estamos viendo el territorio de Israel en los días de Salomón, que ya había llegado a su máxima expansión. Salomón gobernaba desde el río Éufrates en el norte hacia el límite con Egipto en el sur, y desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Este fue el tiempo donde mayor alcance de territorio tuvo el pueblo de Israel. Fue en los días de David y de Salomón. Además, no solamente gobernaba todo su territorio, sino que los pueblos de alrededor, así como los moabitas, los edomitas, todos eran tributarios. Todos estaban bajo la autoridad de Jerusalén y del rey Salomón en esos días. Así que, como dice, y lo vamos a leer enseguida, había paz. Todo estaba dominado, todo estaba bajo el control y el dominio. Salomón comienza a gobernar, divide administrativamente el país en 12 distritos y cada distrito sostenía al palacio un mes al año. Así que le tocaba un mes a cada uno. Sabiduría de este rey para no ser gravoso a cada región. Y ya voy a pasar a leer Primero de Reyes 4:24. Dice así el libro: porque él señoreaba en toda la región al otro lado del río, desde Tifsaj hasta Gaza, sobre todos los reyes al otro lado del río, y tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Así Judá e Israel habitaron con seguridad todos los días de Salomón, cada cual debajo de su vid y de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Y tenía Salomón en sus establos 40,000 caballos para sus carros y 12,000 jinetes. Y aquí ya obligadamente tenemos que ir a la enseñanza que nos va mostrando cada renglón que vamos leyendo. Esto de que tuviera 40,000 caballos. A veces uno pasa leyendo y dice, bueno, tenía 40,000 caballos. Pero el que conoce la ley se acordará de que la ley prohibía a los reyes tener muchos caballos. Y ya vamos a ver por qué. No tenía que tener muchos caballos Salomón. Sin embargo, él tenía 40,000 caballos. ¿Qué significa caballos en la Biblia? Eso, caballos, son esos animales de 4 patas. No es un simbolismo, son caballos. Caballos significan carruajes. Carruajes significa ejércitos. Y ejércitos significa falta de confianza en Dios. Entonces, los reyes de Israel no eran un pueblo como cualquier otro. Todas las naciones tenían que tener muchos carruajes, muchos caballos, mucho ejército, porque se trataba de que el que invade, te invade. Entonces tenías que saber defenderte y tenías que tener mucho ejército para poderte defender. Pero Dios le había prohibido a Israel ser como las demás naciones. Y el pueblo que más caballos producía era Egipto. Así que comúnmente, ¿a dónde se iban a buscar caballos? A comprar caballos a Egipto. Y eso estaba prohibido en la ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Entonces, ahora van a cobrar mucho sentido los versículos que usted y yo hemos leído por años, cuando el Señor les decía, no es con fuerza, no es con ejército, no es con caballos, no es con carruajes, es con mi espíritu, dice el Señor. Y aquí está la mayor enseñanza que podemos, porque esta es la enseñanza del nuevo pacto, que la vida es a través del espíritu, no es a través de la confianza en los caballos, no es en la confianza de tu patrón, no es en la confianza de tu trabajo, no es en la confianza en personas. Mi pregunta hacia la iglesia es si ya aprendiste a vivir de esta manera o todavía estás en el proceso eterno de aprender a vivir como Dios dice que sus hijos deben vivir, que es confiando en Él. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás respecto de la confianza?
porque dice infinidades de veces en la Escritura que debemos descansar en Él, que no debemos afanarnos, que tenemos que confiar, que tenemos que esperar, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro defensor, que Él es nuestro proveedor. Todo eso, a veces lo tenemos de forma tan intelectual, pero no lo tenemos en forma de vida, y tenemos que tomar una decisión, porque esto no es algo místico que empieza a pasar en tu vida. Esto es cuando usted lee la palabra, medita en la palabra y decide vivir por lo que dice la palabra. A veces nos pensamos que porque nos ore un pastor, porque nos ore un hermano, porque vayamos a cierto lugar, algo va a pasar en mi vida. Yo tengo que decirte que eso es para el jardín de infante de la fe. Cuando yo recién conocí al Señor, iba a todos lados, quería que todos me oraran, y está bien, porque es el calostro que uno necesita para comenzar la carrera de la fe. Yo necesitaba estar todos los días con mi pastor porque estaba recién convertido, o con mi discipulador. Yo tenía que estar siempre, tratar de estar la mayor cantidad de días con gente, porque me estaba fortaleciendo. Pero llega un momento, hermanos, donde yo tengo que aprender a conocer al Señor, a descansar en el Señor. Y esto es un proceso que toda la Biblia habla de esto. Y esto es un problema no solamente del nuevo, del que tiene algunos años, o de los reyes. Este es un problema de todos. Esto fue un problema de David. Esto fue un problema de Salomón. Esto fue un problema que Dios tuvo que lidiar con muchos hombres en la historia porque no entendían este principio. ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón, que tenía un ejército de 32,000 hombres y tenía que ir a defender a Israel? ¿Y qué le dijo el Señor? No, te vas a ir con 300. No quiero que te vayas con 32,000, porque si vos ganás con 32,000, vos vas a creer que fue tus 32,000. Pero vos tenés que ganar porque yo te voy a dar la victoria en esta vida. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham contra 5 ejércitos? Abraham, yendo a rescatar a su sobrino Lot, le dijo, vas a ir con 318, nada más. 318 hombres vencieron 5 ejércitos, 5 reyes fueron vencidos. Léalo en el libro del Génesis. Amados, es tremendo. Esta es la confianza que nos demanda la Escritura y de la que nosotros tenemos que vivir y confiar. Dios se enojó y consideró pecado que David censara al pueblo. ¿Qué tiene que ver que haga un censo? Ve, el que no entiende, no entiende, pero el que entiende a Dios, entiende por qué Dios castiga a David. Se puso a contar cuántos soldaditos tenía. ¿Eso qué es? Falta de confianza en su Dios. Porque Él es Jehová de los ejércitos, no tu cantidad de soldados, ni tu cantidad de carros y caballos. Pero esto ya lo tenés que estar aplicando a tu vida, porque esto es mucho más que historia de Israel. Esto es cómo estás viviendo. Vamos a leer Isaías 31:1. Dice, ay de los que bajan a Egipto por socorro. Y usted sabe que Egipto es símbolo del sistema de este mundo. Lo que te está diciendo, ay de aquellos que confían en este mundo. Porque usted no es igual a todas las personas de este mundo. Usted es el Israel de Dios. Israel antes de la cruz era un pueblo, el pueblo de los judíos, pero dice la Escritura que cuando llega el Pentecostés, aquellos que el Señor llamó y que recibieron el Espíritu Santo fueron nacidos de nuevo, transformados ¿en qué? En la iglesia de Cristo. Pasa que hubieron muchos judíos que no creyeron y rechazaron al Mesías, pero eso es problema de ellos. Él sigue con su plan. Hay un solo pueblo, hay una sola nación. Antes era terrenal, ahora somos celestiales. Ahora la nación de Dios está en todo el mundo, en toda la tierra. Levanten la mano los ciudadanos del reino de Dios. No hay 2 pueblos ni 3 pueblos, hay un solo pueblo, es la iglesia, es Israel de Dios. Entonces, ¿cómo nos habla a nosotros? Nos dice, ay de los que bajan a Egipto por socorro. Ay de aquellos que confían en caballos y en carros, porque son muchos. Y en jinetes, porque son fuertes. Y no se fijan en el Santo de Israel. Y no consultan a Jehová. Sí, va más allá de que yo confío. Es, consultas a Dios. Esperas la respuesta de Dios. Mire, yo sé que lo más difícil es esperar la respuesta de Dios. Porque usted y yo queremos todo ya. Todo lo queremos ahora. Pero Dios te dice,
tienes que saber y tienes que aprender a consultarme y tienes que aprender a esperar en mí. Todos ustedes tienen deseo de cosas, todos ustedes anhelan cosas en esta vida. Todos ustedes quieren una transformación, quieren un cambio en algún área de sus vidas. Y eso es lícito, quiero decirte, es lícito. Pero usted tiene que aprender el principio máximo que estamos hablando en esta mañana y tiene que ver con consultar al Señor y esperar su respuesta. Estad quietos y conocerán que yo soy Dios. Hermanos, entrenamiento de alto vuelo. Esta es la vida del Espíritu. Esta es la vida del Espíritu. No podemos ser gente ansiosa, echando toda vuestra ansiedad en el Señor. Yo sé que vos querés ver cosas en esta vida. Yo quiero ver cosas. Quiero ver la transformación de personas que amo. Quiero ver la transformación de gente. Quiero ver la transformación, si usted me pregunta a mí, de todo Mendoza. Pero hermanos, tenemos que saber esperar. Tenemos que consultar al Señor cómo se hace, de qué manera, cómo lo vamos a hacer y cuál es la estrategia de Dios para poderlo hacer. Así que aquí tenemos la primera enseñanza. ¿Cuántos se acuerdan que hace algunas semanas vimos a Cristo como el profeta, como el sacerdote, como el rey? Cristo es el rey. Y como rey, Él nunca bajó a Egipto a buscar ayuda. Él fue un ejemplo de confianza en su Padre Celestial. Por eso dice la Escritura, imítenme a mí, dice Jesús, imiten a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro metrón, Él es donde nosotros nos tenemos que medir. Usted no se puede medir con una persona, por más espiritual que sea en esta tierra. Si usted se mide con personas espirituales, usted siempre va a estar rebajando su medida. Usted y yo tenemos que compararnos con Cristo. Tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ver cómo es Él y así tengo que ser yo. Porque si Él no abrió su boca, yo no abriré mi boca. Porque si Él fue como oveja al matadero, yo iré como oveja al matadero. Ese es el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? Porque a veces tenemos los versículos todos desordenados en la cabeza. Yo soy el camino, lo sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? Es verlo a Él e imitarlo a Él. Es verlo a Él no solo en las Escrituras, es verlo a Él en la Escritura revelado en nuestras vidas y caminar como Él anduvo. Eso es lo que se nos exhorta por el apóstol Pablo. Dice, para que anden como Él anduvo. Así que no se compare con grandes líderes, no se compare con grandes personalidades de la iglesia. Ese es el peor error. Eso es bajar a Egipto. Eso es confiar en la carne. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dijo el profeta. Hermano, usted no puede poner carne por su brazo. ¿Qué es lo que está diciendo allí la Biblia? Que usted no puede. El brazo es nuestra fortaleza. Es como nosotros nos manejamos en la vida. Eso simboliza tu brazo derecho. Usted y yo no podemos poner carne como nuestro brazo. Usted no puede ver gente y creer que ahí está el modelo para usted vivir. Usted tiene que ver a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si todavía no puede ver mucho en el mundo espiritual, comience leyendo los evangelios. Mire la vida de Jesús. Comience a meditar en la vida de Cristo. Vamos a leer Mateo 26:53, porque todos le decían, bájate de la cruz, defendete, hace algo. Todos le daban consejos a Jesús. Como te pasa a vos todos los días. Siempre, incluso gente de la iglesia, te va a decir, vos tenés que hacer esto. Vos tenés que hacer esto otro. Vos tenés que hacer de esta manera. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Lo que dice Jesús. Él confiaba en su Padre Celestial. Y esta fue la respuesta que Él le da en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Si Él pedía 12 legiones de ángeles, el Padre se las mandaba. Pero Él hubiera dejado de confiar en su Padre Celestial. Él descansaba en la voluntad de Dios. Si tenía que estar ahí rindiendo cuentas con Pilato, tenía que rendir. Si tenía que ser llevado a encarcelado, se dejaba llevar encarcelado. Él tenía una postura. Esto es cristianismo, mi hermano. Esto es la vida del Espíritu.
A veces creemos que la vida espiritual es la espuma que vemos en muchos lugares. Saque la vista de la espuma del hombre. Esta palabra de sabiduría recíbala en esta mañana. Saque la vista de la espuma que hacen los hombres. Todos los hombres tienen espuma. No todo lo que nosotros vemos por fuera es lo que es esa persona. ¿Quién conoce el corazón? Solo Cristo. Entonces nosotros tenemos que aprender a que no podemos juzgar a una persona por lo que se ve por fuera. Podemos juzgar acciones, podemos juzgar fruto, pero no podemos juzgar el interior de las personas. Por eso habrá un día que toda intención del corazón saldrá a la luz. Por eso habrá un día que toda palabra que fue dicha en lo secreto se hará pública. Por eso vendrá un día que los pensamientos que fueron pensados en la intimidad se harán públicos, dice el Señor. Señor, un día vamos a rendir cuenta delante de ti y todo saldrá a la luz. Lo dijo el Señor, nada oculto que no haya de salir a la luz. Cristo confió en su Padre hasta la muerte, al punto de entregar su vida. Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso, ¿sabe cómo se llama? Confianza. Él confió. Él nunca le dijo al Padre cómo tenían que hacer las cosas. Esta es la vida de mayor nivel, de más alto vuelo. Esta es la vida de confianza en nuestro Padre Celestial. Esto lo incluye todo. Ahora hágase una pregunta, ¿qué actos que usted hace todos los días demuestran confianza en el Señor? ¿Cómo usted se puede demostrar a usted mismo que está confiando en el Señor? ¿Qué hace usted que usted diga, bueno, yo a través de esta acción, yo puedo demostrarle a las personas que yo confío en Dios? Simplemente es retórico, es para que usted se pueda revisar. Porque a veces decimos, sí, yo confío en Dios, pero todas nuestras acciones dicen lo contrario. ¿Por qué roba un empleado? Porque tiene miedo a no tener plata, tiene miedo a no llegar a fin de mes. ¿Por qué miente una persona? Porque no quiere que la descubran. Ahora tenemos que aprender a confiar en el Señor y esa es la demanda. Mire, a mayor confianza en este mundo, más desconfianza vamos a tener en el Señor. Pero a mayor confianza en el Señor, vamos a tener más victorias. Todas las victorias vienen como resultado de la confianza en el Señor. Por ejemplo, cuando tocamos el tema de las riquezas, el amontonar riquezas. ¿Qué significa amontonar riquezas? Usted habrá leído la Escritura cuando habla que las personas que les gusta amontonar riquezas. Esa es la muestra de una desconfianza que tenemos de que Dios nos pueda sostener siempre. Es una muestra de desconfianza. Tenemos miedo de que nos falte algo. Por eso amontonamos. Y acá hay un tema que hay que desatar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Porque esto no tiene nada que ver con los bienes. Y yo quiero derribar algunos mitos que solemos tener en cuanto al dinero, en cuanto a la administración de nuestros bienes. Porque la Biblia no tiene ningún problema con que usted tenga ahorros para invertir. La Biblia no tiene ningún problema de que usted tenga ahorros para un retiro, para retirarse, para jubilarse algún día. Acá está hablando de amontonar riquezas, buscando en esas riquezas nuestra paz y nuestra seguridad. Ese es el problema que tiene la Biblia, que tiene Dios con nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas materiales. Vamos a leer Salmo 62:10, porque entre David y Salomón nos solucionan un montón de problemas que nosotros tenemos y que tenemos que resolver en nuestra vida. Mire lo que dice el Salmo 62:10. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Lo que te está diciendo es, si te crece algún día la finanza, si un día empiezas a tener bienes materiales, no pongas tu confianza en eso. No te está diciendo no tengas bienes.
Porque hay un pensamiento, ¿no?, que lo vamos a derribar en esta mañana, que es de no tener nada, que tener es malo, que los ricos Dios los odia. Ese es otro pensamiento que hay mucho acá en Latinoamérica, pero no es eso lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Fíjese que hay veces que hay cristianos que uno los ve que se están secando, ¿no? Se están secando espiritualmente, por todos los medios tratan de reverdecer, pero ¿por qué se pueden estar secando espiritualmente? La respuesta es que están confiando en las riquezas, las tengan o no las tengan. Porque a veces no tiene riquezas, pero confía en las riquezas, vive para la riqueza, quiere alcanzar las riquezas. De que no estamos diciendo que no a tener bienes materiales, lo que estamos diciendo es dónde ponemos el corazón. Y eso es lo que usted y yo debemos regular toda nuestra vida. No poner la confianza en las riquezas. Así que mi hermano, renuncia a todo vestigio de confianza en personas y en riquezas. ¿Se anima a hacer esa oración por los próximos 30 segundos? Decirle: Señor, yo renuncio a poner mi confianza en las riquezas y renuncio a poner mi confianza en las personas. Esa es la oración, una de las oraciones más importantes si usted quiere correr la carrera de la fe. Es imposible caminar con Dios cuando tenemos el corazón puesto en las riquezas o en las personas. Dios no puede caminar con nosotros, o nosotros, mejor dicho, no podemos caminar con Él. Porque a mí me falta mi papá y me muero. A mí me falta mi esposo y me muero. A mí me falta mi esposa y me muero. Hermano, no puede haber una idolatría hacia personas. Y si a mí yo pierdo todo lo... Hay gente que se suicida porque perdió los ahorros, porque perdió una cuenta bancaria, porque fundió su empresa. Entonces es imposible para Dios caminar con personas que tienen un corazón lleno de idolatría. Entonces sí puedes tener riquezas y no confiar en ellas. Puedes tener personas y no confiar en ellas. Puedes tener carros y no confíes en ellos. Porque de hecho, ¿cuál era el mandato para el rey? No tengas muchos. No tengas muchos. Puedes tener caballos, pero no tengas muchos caballos. Eso decía la ley. Puedes tener bienes, pero no puedes confiar en ellos. Y eso es lo más difícil de regular para los creyentes, porque esto requiere un altísimo grado de espiritualidad. Es por eso que algunos tienen pocas cosas materiales, y dice la Biblia, pero son ricos en fe. Fíjese lo que dice Santiago 2:5. Hermanos míos amados, fíjese, son creyentes. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amados, tenemos que resolver y desatar nudos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior, que se desatan solamente por el entendimiento de la palabra, solamente por comprender el Espíritu de Dios a través de las Escrituras. Jesús dijo: no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, no se afanen. Yo sé que en febrero van a llegar todos, las patentes, todos los impuestos de fin de año se suelen llegar entre febrero y marzo. ¿Cómo vamos a hacer? Confíe en el Señor. ¿Cómo vas a hacer? Confíe. El Señor, aquellos que lo entienden, nunca les va a hacer faltar lo necesario. No estoy hablando de ostentosidad, no estoy hablando del lujo, estoy hablando de todo lo que usted necesite. Dios no pensó que usted tenía que ser un ciruja de la calle que anda viviendo abajo de un... No, yo te voy a dar un poncho, una bolsa de arpillera y te voy a dar un plato de arroz todos los días. No, dijo que te va a dar lo que necesitas para vivir conforme a lo que usted vive, para sostener lo que usted tiene que sostener. Tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, tienes 4 hijos, necesitas sostenerlo. Dios tiene eso en cuenta. Según la Biblia hay 2 tipos de riquezas: las riquezas que provienen de la vanidad o las riquezas que vienen, que son las riquezas duraderas que vienen de parte del Señor. Proverbios 13:11. Y nos quedamos aquí porque estamos estudiando a Salomón.
Él dice en Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán. ¿Cuáles son las riquezas de vanidad? Las riquezas vanas. Las riquezas que vienen porque, es que yo quiero estar a la moda de este mundo, porque me gustan las cosas de este mundo. Riquezas de vanidad. Y ahí podemos hablar media hora, que no me voy a meter en eso. Pero fíjese lo que dice a continuación. Pero el que recoge con mano laboriosa, las aumenta. Es decir, que si usted puede aumentar sus bienes. Hay que derribar, porque hay mucha oscuridad en estos conceptos en las iglesias. Que si no está todo mal, es todo prosperidad. Fíjese los desequilibrios que hay entre los cristianos. Iglesias que se la pasan hablando todo el día de que usted tiene que ser rico. Eso es una aberración. El evangelio de la prosperidad es una aberración que va en contra de Cristo. Y todo lo otro, el otro extremo que vino de Roma, de que usted tiene que ser pobre, que se tiene que ir a vivir una cueva, que es pecado que usted se compre un par de zapatos, todo eso también es el otro extremo. Nosotros fuimos llamados a un propósito eterno y vamos a necesitar recursos para llevar el propósito de Dios adelante. Y ese propósito de Dios incluye tu vida, tu familia y tus hijos. Incluirá seguramente un techo para que vivas. Incluirá seguramente tu ropa, dijo el Señor, tu buena alimentación. Si el Señor te manda a Guinea, te va a dar el pasaje para que vayas. Si el Señor te manda al impenetrable a predicar el evangelio, te va a dar los medios para que llegues. Necesitamos entender esto porque, hermanos, si nosotros no vivimos conforme al diseño de Dios, en esto vamos a terminar viviendo conforme vive este mundo y esta sociedad. ¿Y cuántos quieren vivir como este mundo? La verdad que yo no quiero vivir como vive este mundo. Afanados todo el tiempo, desesperados por cómo van a hacer para llegar a fin de mes o pagar sus cuentas. Hermano, usted no puede caer en eso. Un hijo de Dios no puede caer en la trampa de este sistema. Sálgase de allí porque te va a consumir la vida, te va a consumir la salud, te vas a llenar de estrés, vas a estar lleno de ansiedad y no vas a poder servir al Señor nunca, porque Dios no puede usar una persona llena de ansiedad. Tienes que estar descansado, tienes que estar en paz, tienes que estar confiado, como nos está demandando la palabra en esta mañana. Confiad, Él es nuestro proveedor. Mire lo que dice Proverbio 8:18. Está hablando la sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Qué riquezas? Las que leímos recién. Riquezas duraderas y justicia. Las riquezas que son duraderas son las riquezas que vienen de la mano del Señor y que vienen de Él, y por cuanto vienen de Él van a permanecer y las vas a poder disfrutar en paz y en gozo. Ahora, toda riqueza que vino por vanidad, que vino por zurda, que vino por hacer malos manejos, todo lo que vino de forma corrupta, quiero decirte y advertirte, eso no va a permanecer en tu vida. El dinero mal habido al final será maldecido. Esto es parte, esto es fundamento de nuestra administración. Por eso aquellos que no le dan al Señor después terminan sin nada. ¿Sabe por qué? Porque están quebrando un principio. Hay que sanar esa situación si es que es la situación de alguno de nosotros. Son principios, hermano. Cuando se quiebra un principio, y para eso estamos los líderes, los pastores, para advertir que se está quebrando un principio. Salomón quebró principios, David quebró principios, todos los hombres quebraron principios. ¿Y para qué está eso en la Biblia? Para que nosotros tomemos consejo. Usted va a estar fíjese, si usted todos los días va a su billetera a ver cuánto tiene, a ver si le alcanza, olvídese, descanse. Somos testigos con mi esposo de cómo se multiplican los recursos cuando uno confía en el Señor. Parece que no llegás, pero al final llegás. ¿De dónde sale eso? Del Señor, porque Él es tu proveedor, Él te sostiene. Esa es la vida milagrosa que Dios diseñó para nosotros. No te pongas a mirar a Egipto y no puedes vivir de todos los gurús de este mundo, porque esos no son los principios de Dios. Ahí hay muchos principios mezclados. Ahora, yo lo he leído, me interesan escuchar ciertos puntos, pero mi hermano, yo tengo que tener como base la palabra, la escritura. Las riquezas vanas son las que se terminan, pero las riquezas duraderas son las que provienen de la mano del Señor. El asunto, ¿dónde está?
está en el espíritu y la administración de aquellos que poseemos los bienes. Tenemos que entender esto, hermano. De lo contrario nos vamos a volver personas que aborrecen lo material. Usted sabe que ese es otro extremo. Y hay gente que aborrece a las personas. Fíjese, hoy tenemos un estilo de gobierno que aborrece a las personas que tienen dinero. ¿Lo ha captado ese espíritu? Porque esos viajan al exterior, esos que se queden allá. ¿Se acuerdan? No los querían traer ni con el COVID. Que se queden afuera. Mire lo perverso de ese espíritu. Esos son los que aborrecen. Eso es un espíritu. Eso es un principado que opera en parte de la humanidad. Usted no puede volverse eso. Y tampoco puede ser el otro que está en el otro extremo. Que lo único que piensa es cómo enriquecerse. Sálgase de allí. Porque eso no le va a traer salud ni paz nunca. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Presta atención. A quien Dios da riquezas y bienes. ¿Quién le dio? Dios. ¿Y qué le da? Y también le da la facultad para que coma de ellas. Preste atención. Y tome su parte. No dice y que tome todo. Dice y tome su parte, porque gran parte de lo que se nos da le pertenece al reino de Dios para hacer avanzar el reino de Dios. Y que goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Eso descubrió Salomón. Después de todas las macanas que se manda, termina descubriendo esto. Por eso yo le decía el domingo pasado, yo no tengo problema en sentarme con cualquier persona, porque aún su fracaso a mí me sirve. Sus errores sirven. La gente sabia aprende de muchas maneras. Por eso dice que Dios pone muchas veces gente, y Salomón es un proverbio para nosotros. Su vida es un proverbio para nosotros. El problema surge cuando las riquezas comienzan a ocupar el lugar de nuestro corazón, y eso termina ahogando la palabra de Dios. Yo quiero esto leerlo porque usted tiene que saber que es muy perverso permitir que las riquezas ocupen nuestro corazón. Mire lo que dice Mateo 4:19. Asimismo los afanes de este siglo, y siglo es la palabra sistema, ¿no? Los afanes de este sistema, de este mundo, y el engaño de las riquezas, porque las riquezas engañan al corazón del hombre, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa puede ser la razón por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios. Le ha pasado que le habla a algunas personas, pero por más que usted se lo explique de arriba para abajo, se lo dé vuelta, se lo dé al revés, todo, nunca lo entiende. ¿Qué está ahogando la palabra en esa persona? Esta puede ser uno de los motivos. Amor a las riquezas. Hermano, algo está ahogando la palabra. Sálgase de allí. Sea libre. Detenga lo bueno, deseche lo malo. Deje de tener malas sospechas. Y de estas cosas tenemos que hablar en el correcto espíritu, sabiendo que Dios nos llamó a participar de su propósito. Alguien predicó alguna vez que una de las últimas pruebas es el dinero. Hay gente que está allí en el último pasito por explotar en madurez espiritual, pero está trabado ¿dónde? En el escalón del dinero. Allí de ahí no sale. ¿Por qué? Porque hay amor al dinero. Porque tal vez nunca te trajeron claridad en tu mente respecto de estas cosas. Y de estas cosas hay que hablar, hermano. Hay que hablar. Si usted no logra poner a las riquezas y las cosas materiales bajo sus pies, porque las cosas son para que usted las administre, entonces las cosas materiales van a poner un pie sobre tu corazón y van a ahogar tu vida en la palabra. O usted domina la riqueza o las riquezas lo dominan a usted. No es no tengas, es domina, domine. No permita que las riquezas lo dominen a usted. Esto es una cuestión de espiritualidad, es una cuestión de madurez espiritual y de determinación, también por la instrucción. Es por eso que Jesús dijo que era una guerra entre dos señores. No pueden servir a dos señores. Si sirven a Cristo, no pueden servir a las riquezas. Y si sirven a la riqueza, que es un Dios llamado Mamón, no van a poder servir a Cristo. El apóstol Pablo fue un ejemplo en esto. Dijo, yo sé tener y sé no tener. Estoy preparado por todo y para todo. Nada me domina. No puede ser que las cosas materiales nos quiten la paz y no podamos ni siquiera orar porque estamos a veces turbados en la cabeza porque todos los problemas económicos que vienen. Mi hermano, esto es
síntomas de madurez de una iglesia que quiere avanzar. Entonces el Señor puso a Salomón para darnos un mensaje. Vamos a pasar ya a Primera de Reyes 4:30. Estamos hablando de la sabiduría de Salomón. Salomón habló de estas cosas porque también fue el hombre más rico de su tiempo, un hombre que administró riqueza. Dice Primero de Reyes 4:30, la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Usted sabe que la cultura egipcia y de los orientales siempre estuvo adelantada. Dice, él fue más sabio que todos los hombres, más que Itán Esarrita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor. Compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Esos nombres raros que aparecen allí son algunos de los que escribieron los salmos. Algunos de los salmos que usted tiene fueron escritos por hombres que ahí son mencionados, son hombres de sabiduría. Pero ¿sabe qué hizo Salomón? Salomón hizo de la sabiduría una obsesión. Él quería sabiduría. Y esto no es para que usted diga, bueno, Salomón era sabio, él... No. Usted necesita sabiduría para vivir. La sabiduría tiene que ser una obsesión para nosotros. La palabra sabiduría, ahí está, es la palabra hakam. Para entender un poco qué es sabiduría, porque es una palabra muy amplia y a veces se confunde y tenemos estrechez en el entendimiento de la palabra. Sepa que es una palabra muy amplia, que es la palabra hakam, que la raíz primaria significa ser sabio de en mente, en palabra o en acción. Para que no mistifiquemos la sabiduría. Usted necesita la sabiduría para su mente, para hablar, para accionar todos los días. Significa habilidad, sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia. En otras palabras, habilidad para hacer algo. ¿Cuántos hacen algo todos los días? Usted necesita habilidad para hacer esas cosas. Necesitamos saber cómo se hacen las cosas. Eso es sabiduría. ¿Cómo se hace? A ver, ¿nunca se preguntó usted cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo hago con esta situación? ¿O cómo resuelvo esto que tengo que resolver? Y nos rompemos la cabeza. ¿Y qué hacemos? Y vamos a la biblioteca y vamos a buscar libros. ¿Y qué dice Egipto? ¿Y qué dice el mundo? ¿Y cómo dijo, no sé, Nostradamus, qué le va a pasar al mundo? Y la gente anda buscando en Egipto toda la sabiduría, cuando en realidad nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios. Por eso te digo que la sabiduría de Dios tiene que ser una obsesión para tu vida. Obsesionate ¿con qué? Con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿para qué existió Salomón? Para esto. Así como David nos mostró los rasgos de carácter y del corazón de Cristo. ¿Se acuerda que anteriormente vimos a David? ¿Qué vimos en David? En su corazón, los rasgos del carácter de Cristo. Saque el pecado de David, saque su adulterio, saque su asesinato, saque eso. Pero mire los rasgos que había en el corazón de David que nos daban una vislumbre, una fotografía de lo que era el corazón de Cristo. Ahora mire a Salomón y él nos va a mostrar algunos rasgos de la sabiduría y del conocimiento de Dios para la vida cotidiana. Porque esto se trata de vida cotidiana. Yo sé que es un rudimento, pero nosotros debemos entender la Escritura desde el rudimento. Se pone el rudimento para luego llegar a la madurez. Esto viene como fundamento para que usted entienda la sabiduría a la que vamos a ir arribando en unos minutos. Es por eso que cuando usted lee los libros, sobre todo el libro de Eclesiastés, usted va a ver que hay una frase casi que se repite muchas veces: debajo del sol. Debajo del sol. Debajo del sol. En otras palabras, es una sabiduría para saber cómo vivir cada día en esta tierra. Esa es la sabiduría que nos está mostrando Salomón. Jesús mencionó a Salomón. Él lo mencionó en Mateo 12:42. O sea, hasta Jesús hizo una mención de este rey sabio que hubo en la tierra. Salomón nos da una vislumbre de la sabiduría de Dios que necesitamos para el desarrollo de su plan en la tierra. Y se nos insta en toda la Escritura a ser sabios y entendidos. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para gobernar, para edificar una idea de Dios, para relacionarnos con las personas, para criar hijos, para habitar el matrimonio,
Todo eso requiere sabiduría. Forme un matrimonio sin sabiduría y usted va a ver su vida a cuadritos. Trate de criar hijos con su entendimiento de Egipto y usted va a sufrir. Necesitamos la sabiduría de Dios para relacionarnos con las personas. Relaciónese con la gente, con los métodos de esta tierra. Y usted va a ver que va a terminar peleado con todo el mundo. Como termina este mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos en la Escritura, porque para eso está la Escritura, mi hermano. Abraham, Moisés, Noé, Jacob, Adán, Gedeón, David, Salomón, Aarón, Isaías, están por un lado para mostrarnos sus miserias, pero también están para mostrarnos una cierta vislumbre, porque cada uno de ellos porta un rasgo de Cristo. Mire, la sabiduría de Salomón era una sabiduría, por supuesto, que limitada a las cosas de la tierra, para las cosas de la vida, de saber cómo resolver asuntos, problemas, cómo hacer en diferentes disciplinas de la vida. Hay gente que tiene una profesión, que tiene un negocio, que tiene una familia, que tiene dones, tiene ministerio. Todo eso requiere sabiduría. Todo lo que hacemos requiere sabiduría. El conocimiento de las cosas creadas es tan grande, es tan amplia la palabra. Por eso Salomón usted lo va a ver dando conferencias de los hongos que salían en la pared, dice la Biblia. Y después te da una conferencia de los hipopótamos y de los elefantes. Y dice que de todo el mundo los que se enteraban de la sabiduría de Salomón querían venir a escucharle, porque su sabiduría se había hecho famosa en toda la tierra. Y de todas las cosas que lo atañen a usted como hombre, como mujer, debajo del sol, necesitamos la sabiduría. Así que vemos a un hombre obsesionado con la sabiduría. Esto lo dice Primero de Reyes 4:33, dice, disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Asimismo habló acerca de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles y de los peces. De todos los pueblos llegaban para escuchar la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría. Mire, usted puede ir al médico más caro que exista sobre esta tierra, pero usted necesita sabiduría para sanar su cuerpo. Usted necesita, yo necesito sabiduría de parte del Señor para vivir sanos en esta tierra. Es más, le diría, como siempre dijimos, ¿no? El sistema de salud que nosotros tenemos no puede ser OSDE, no puede ser Medife, no puede ser OMINT. ¿Cuál es tu sistema de salud? ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que sana tus dolencias? ¿Quién es tu psicólogo? ¿Quién es el que sana tu cuerpo? Es el Señor. Y es su sabiduría. A veces Él te tocará y te sanará el cuerpo, y otras veces te dirá, quiero que te tomes este yuyo y te vas a sanar, y después te va a decir, quiero que hagas un viaje, quiero que descanses, no, de alguna manera, pero Él tiene la sabiduría para que usted viva sano en esta tierra. Salomón descubrió que la sabiduría produce riquezas, gana amistades, resuelve problemas, y dijo que era más preciosa que la plata y que el oro. Dijo, no busques la riqueza, busca sabiduría, porque la sabiduría trae todo lo demás. Los mayores líderes mundiales de su época rogaban por tener una entrevista con él. A montos del día de hoy, la reina de Saba lo visitó a Salomón y le llevó $4.5 millones. Dice la Biblia que Salomón a la reina de Saba le contestó todas las preguntas que ella le hizo. Estoy poniendo un fundamento para que entendamos por qué está este libro, y nos toca leer y estudiar la vida de Salomón. Salomón conoció el fracaso, y acá tengo que decirte que usted nunca tiene que ver el fracaso como un enemigo. A todos nosotros nos fue mal en la vida en alguna cosa. A algunos se le fundió un negocio, a algunos perdió un matrimonio. Todos fallamos en esta tierra en alguna vez en la vida. Todos tuvimos algún tipo de fracaso. Por eso yo siempre recomiendo, hay un libro muy interesante de Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso. Pero eso es sabiduría. Hay gente que cuando fracasa en una situación de la vida se llena de inseguridad, se llena de amargura, de depresión. Pero cuando nosotros somos sabios, tomamos el fracaso. ¿Para qué? Para ser impulsados. Y eso es algo que nos enseña Salomón.
Mire que si hubo gente que metió la pata, fue David, fue Salomón, pero incluso en sus últimos días terminan reaccionando por causa de la sabiduría que ellos tuvieron. En Eclesiastés 2:17, Salomón no nos oculta su depresión. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Hermano, hay momentos donde la vida se vuelve fastidiosa, son vacíos de la vida cotidianos que usted dice, ¿y esto por qué me siento así? Usted no es el primero que no está inaugurando eso. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Usted sabe que Jesús tampoco ocultó su tristeza. Jesús dijo, mi alma está entristecida hasta la muerte. Él no lo ocultó. ¿Por qué a veces nosotros ocultamos? Porque queremos mostrar una imagen, una impronta. Pero mi hermano, consejo para la iglesia, si alguna vez estás en una crisis de esas, hable, busque ayuda. Si fracasó, si falló en algo, busque gente que le pueda ayudar, porque siempre el fracaso tiene un lado positivo. Nada de lo que hemos sufrido, nada de lo que nos ha pasado, no estuvo permitido por el Señor. ¿Para qué nos sirvió? Esos son proverbios de la vida que nosotros, eso sabe cómo le llama Salomón, las amonestaciones de la vida. Aquel que ignora las amonestaciones de la vida será un infeliz, esa es la paráfrasis. Pero cuando usted puede captar esta sabiduría y decir, esto me está pasando, estas cosas pasaron para esto, entonces usted se va a volver una persona mucho más sabia. Fue Salomón el que dijo que el conocimiento trae aflicción. Está comprobado por los psicólogos, por los científicos, que las personas más inteligentes son las personas que más sufren. Mientras más inteligente, más les cuesta la vida, porque están en ciertos niveles de mucha comprensión y entendimiento. Cuando uno es más ignorante, fíjese los niños cuando son chiquitos, no tienen porque no conocen el mundo, porque no conocen la maldad del mundo. Entonces usted los ve felices, los ve disfrutar. Pero fuimos creciendo, fuimos avanzando en la vida, empezamos a ver la maldad, empezamos a ver el pecado, empezamos a ver la corrupción de la vida, y realmente, si usted tiene el Espíritu de Dios, hay una aflicción constante en nuestro interior. Usted puede estar pasando el mejor momento de su vida, pero mi hermano, es imposible deshacernos de la aflicción de ver cómo este mundo vive, de la inmoralidad y de toda la maldad que habita en este mundo. Para entender la vida de David y de Salomón, debemos recordar que ellos son figuras de un plan eterno y de la redención del hombre. Vuelvo a repetir, todo lo que estamos hablando tiene que ver con fundamentos, con rudimentos, para entender el plan eterno de Dios. ¿Se acuerda cuando David le dijo a Dios que él quería construir el templo? Yo quiero construir el templo, le dice a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Eso lo vamos a leer en 1 de Crónicas 17:11. Mire, y le dice Dios, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa a ti. Y aquí nos empezamos a meter en lo eterno. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, refiriéndose a Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Una persona común lee esto y lo único que está pensando es en David, en Salomón, construyendo el templo de los judíos. Pero alguien que ve más allá, como usted, que tiene el Espíritu Santo de Dios, empieza a comprender para qué esto fue escrito. Y empezamos a entender un poco más que la sabiduría de Salomón, porque empezamos a entender mucho más allá de lo que está debajo del sol. ¿Sabe cuál es la gracia que nosotros tenemos ahora? Que la sabiduría que es Cristo en nosotros nos hace ver más allá del sol. Y aquí entramos nosotros, a una sabiduría que va más allá del sol. Fíjese lo rudimentario de Salomón. Por eso también terminaba así tan vacío, porque todo tenía que ver del sol para abajo. Pero nosotros empezamos a ver del sol más allá, empezamos a ver lo eterno, empezamos a ver que fuimos hechos personas eternas y trascendentales, trascendentes,
que fuimos llamadas con un propósito, que es el propósito del Señor. Entonces logramos entender que Dios estaba hablando de Jesucristo, del Mesías y de la iglesia. Tenemos que ver lo profético en estas palabras. Todo lo que se escribió en la Escritura se escribió para exaltar a Cristo. ¿Sabe por qué tenemos que hacer todo esto? Porque estamos leyendo un libro del Antiguo Testamento llamado Primero de Reyes. ¿Para qué se escribió todo eso? Tenemos que pasar todo eso por la cruz y comenzar a sacar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y sabe qué? Sí tenemos que hacerlo. Porque eso que estamos haciendo ahora es meditar en la palabra de Dios. Estamos escudriñando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué nos trae esto? Nos trae temor de Dios. Solo cuando vemos los errores de estos hombres, tomamos consejo y nos damos cuenta. Porque mira, a veces pedimos, Señor, dame temor de ti. Yo quiero tener temor de Dios. El temor de Dios comienza por adquirir sabiduría. ¿Y sabe cómo se adquiere la sabiduría? Meditando en la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo necesito el temor de Dios. ¿Para qué? Para ser una persona sabia. Entonces todo lo que se escribió, que estamos leyendo, se escribió para exaltar a Cristo. Si usted se queda con Salomón, se queda corto. Si usted se conoce todo lo que estaba en el templo de Jerusalén, usted se queda corto. Necesitamos entender que todas las profecías hablaban de Cristo, que todo en el Antiguo Testamento es sombra y figura de Cristo. Y ahí empezamos, claro, porque ahora usted y yo tenemos el diario del lunes. Estamos de este lado de la cruz. Hay cosas que ya las entendemos. A mí me hubiera gustado predicar esto en los días de Salomón. ¿Sabes lo que significa esto que te está pasando? ¿Sabes lo que significa ese templo que estás construyendo? Hubiera sido maravilloso. A Jesús se le llamaba el Hijo de David. Claro, usted ve el Nuevo Testamento y dice, a Jesús se le llamaba el Hijo de David. Y lo que vimos recién, que se le estaba prometiendo a David, Dios le dice, voy a poner un hijo tuyo en el trono y nunca le va a ser removido el trono y siempre va a haber descendiente en ese trono. Si usted sabe que se cortó la línea sucesoria de Salomón en el trono, no en el linaje, sino en el trono. Hay un momento que no hubo ni templo, ni Israel, ni Jerusalén, no quedó nada porque se los llevaron a Babilonia, se los llevaron a Siria, se terminaron los reyes, mi hermano, un momento que todo se cortó. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? A Jesús, el Hijo de David. Y es Jesucristo el que está edificando y construyendo un templo, la iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Ese templo de Jerusalén que le estaba diciendo Dios que iba a construir Salomón, es usted y soy yo. Todo eso tiene que cobrar sentido en nuestros días. El reino donde reinaría la paz para siempre no fue Jerusalén. Hasta el día de hoy usted vaya hace una semana nomás a Jerusalén y suenan las alarmas y hay que esconderse abajo de las piedras porque caen los cohetes que caen de la franja de Gaza. Los palestinos están tirando cohetes. ¿Dónde está el reino donde la paz será para siempre? Que Dios lo prometió. Ese reino es el reino del Mesías. Es por eso que el día que vos recibiste a Cristo, tu corazón se llenó de paz. ¿Cuántos experimentaron eso? Esa paz es para siempre. Esa paz no puede ser removida. Por eso dice que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podés estar en la peor situación de tu vida, pero adentro tuyo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso fue profetizado en este libro. Y el trono que sería firme para siempre es el trono de Jesucristo. Y ciertamente Él ocupó el trono, ascendió a la diestra del Padre y es firme para siempre. Tenés un rey, tenés un sacerdote, tenés un profeta, pero tenés un rey que no puede ser removido. En la antigüedad, cuando si vivíamos en alguna ciudad y mataban al rey, corran, porque venía la otra familia y todos los que estaban con ese rey le cortaban la cabeza. Así que imagínense, nosotros tenemos un rey, está sentado en el trono, pero ¿sabe cuál es la seguridad que tenemos nosotros? De que Él ya no puede ser removido, no va a ser removido, Él reina para siempre. Eso se llama redención, vida eterna, la que has recibido para siempre.
siempre recuerde que todo lo que se dijo en la antigüedad es para nosotros. El tabernáculo es una figura y una sombra del cielo. Es una sombra y una figura de Cristo, su iglesia y de su reino. Hoy no vamos a ver el tabernáculo, pero en algún momento lo vamos a ver, y usted tiene que ver el cielo, tiene que ver la iglesia, tiene que ver al Padre y tiene que ver a Cristo en el tabernáculo. ¿Sabía que en el tabernáculo estamos nosotros? Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mi hermano, retenga su profesión. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero esos detallitos los vamos a ver más adelante, en otro momento. Solo quiero decirte que hoy la sabiduría ya no la encontramos en un ser humano. Usted no puede andar buscando a Salomón para hacerle preguntas. Hoy no encontramos la sabiduría leyendo el libro de Proverbios. Usted no se va a volver más sabio porque usted lea todo el libro de Proverbios. Y por más que se sepa Eclesiastés de memoria, y por más que se sepa toda la Biblia de memoria, no se va a volver más sabio. ¿Cómo se logra la sabiduría hoy en día? Esa es la pregunta para responder en esta mañana. ¿Cómo nos volvemos sabios? ¿Cómo manifestamos esa sabiduría? Acompáñeme, 1 Corintios 1:30. Dice, más por Él, refiriéndose al Padre, más por el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús. Al Padre se le ocurrió crearte en la eternidad y enviarte y hacerte nacer para poder compartir su gloria con su creación. Así que por el Padre es que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es lo primero? Sabiduría. O sea que Cristo en mí es la sabiduría de Dios. Ahora espere, porque esto la gente lo mistifica, ¿no? Se hace todo místico, ¿no? Yo tengo a Cristo. ¿Y por qué algunos tienen a Cristo y no son sabios? ¿Por qué hay tanta gente cristiana que va a las iglesias que usted dice, bueno, esta persona ha creído, son santos, pero no tienen sabiduría para la vida? Con eso voy a terminar en esta mañana, tratando de desatar ese nudo. Porque puede ser nuestro caso de ser gente que amamos a Dios, pero faltos de sabiduría. Ahora, esta es la base. Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios en nosotros. Es decir, que si yo expreso a Cristo, si yo manifiesto a Cristo, yo lo primero que voy a manifestar es sabiduría. Y todo lo demás, justificación, santificación y redención, pero sabiduría, necesito sabiduría. Esa sabiduría hoy en día, mi hermano, primero se desarrolla por comunión. Usted puede ser un cristiano salvo. Si usted no tiene comunión con el Señor, usted no va a manifestar sabiduría. Sabiduría se manifiesta por comunión. Segundo, se manifiesta por instrucción. Por eso estamos instruyendo en esta mañana. Usted y yo necesitamos la instrucción para ser sabios. Y tercero, por meditación en la palabra. ¿Usted quiere ser sabio? Comunión, instrucción y meditación en la palabra. Esa es la manera de manifestar hoy la sabiduría de Dios. Porque meditar en su palabra produce temor de Dios, y el temor de Dios produce sabiduría. ¿Usted se quiere llevar bien con Dios, digamos, en comunión y en plenitud? Confíe en Él. Si hay algo que emociona a Dios, permítame esa palabra por concesión, si hay algo que emociona a Dios, es que usted le crea. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted, para agradar a Dios, lo tiene que hacer solamente confiando en Él. Y si Dios te dice que con 318 hombres vas a vencer 5 ejércitos, vaya y venza 5 ejércitos. Salga y gane. Lo confirma Pablo diciéndoselo a Timoteo 3:15. Le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Qué es lo que te hace sabio? Las sagradas escrituras. Te hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y qué ahí? ¿Qué significa la salvación? Es tu vida aquí en la tierra. Es cómo te vas a desarrollar de aquí en adelante, que ahora que sos una persona eterna. Salomón estaba obsesionado con la sabiduría.
Y usted y yo debemos anhelar la manifestación de esa sabiduría. Tenemos que pedirla. Dice Santiago que esa sabiduría hay que pedirla, porque si la pedimos, Él nos la va a dar sin reproche. Entonces, cuando usted va a leer la Escritura, usted pida al Señor en oración que lo que usted lee se transforme en vida y en sabiduría para usted. Si no, se va a quedar con el intelecto nada más. Va a leer la Biblia y va a conocer historia, va a conocer lindas historias del Antiguo Testamento, pero nunca va a adquirir ni temor de Dios, ni sabiduría, ni fortaleza, ni nada. Entonces, la manifestación de esa sabiduría es que vamos a saber resolver asuntos de la vida. Por eso yo te hago una pregunta: ¿cómo estás resolviendo los asuntos de tu vida? Por eso hay tantas personas siempre pidiendo consejo, siempre buscando sabiduría externa. Nunca generan la propia. Usted tiene que generar su propia sabiduría, porque usted no siempre va a tener la persona, y es un riesgo siempre estar buscando en personas, porque ahí es donde se vuelve la idolatría, donde la gente idolatra a las personas. Siempre, cada vez que tengo un problema la voy a ir a buscar a Estelita. Y Estelita la puede acertar 1, 2, 3 veces, pero no siempre la va a acertar. Algún día se puede equivocar, y yo, como la tomé a ella en lugar de Dios, yo termino equivocándome. Si hay algo que enoja a Dios, es eso. Busque al Señor, busque la sabiduría de Dios para su vida. Resuelva los asuntos. Recuerde que es sabiduría, saber cómo se hace, saber cómo resolver. Eso es sabiduría. Si no, fíjese, esto es cuestión de la vida cotidiana. Habían 2 mujeres peleándose por un niño que se le había muerto a una. ¿Qué hizo falta allí de parte de Salomón? Sabiduría para resolver un problema de una pelea de 2 mujeres. Me vuelvo sabio por escudriñar la Escritura, por tener comunión con el Señor, por consultar a mi Dios. Salomón supo cómo construir el templo. O sea, Dios le dio las medidas, pero él tenía que saber cómo resolver cada problema. Él tenía que traer oro y tenía que traer madera, y él tuvo que hacer una alianza con Hiram de Tiro y traer todo eso, y él tuvo que saber negociar y tuvo que saber comercio para poder construir el templo. No es que Dios le dio todas las cosas y él construyó todo y le trajo los ladrillitos cortados. No fue así. Él supo cómo gobernar. Dice que gobernó 39 años Salomón. ¿Y sabe cómo gobernó? En paz. Usted no va a ver ninguna guerra en los días de Salomón. Eso hace la sabiduría. Por eso él escribe: ¿qué te trae la sabiduría? Paz duradera. Diga conmigo: él supo cómo hacerlo. Y usted tiene que saber cómo hacerlo. Usted tiene que saber cómo resolver esa situación que lo está aquejando en este momento. ¿Qué es lo que es un problema emocional? ¿Qué es lo que es un problema físico? ¿Qué es lo que es un problema familiar, económico? Usted tiene que saber resolver ese problema. Y para eso es que usted necesita la sabiduría. Hay gente que es tan floja que se aguanta el problema con tal de no buscar la sabiduría. Y bueno, puedo vivir con esto que me duele, pero puedo vivir con ello. Y viven así toda la vida. No hay nada más necio que eso. Por eso, entiéndame cuando le digo, usted se tiene que obsesionar por la sabiduría. Mire, yo no creo que ninguna de esas personas que vive bajo un puente esté feliz. Simplemente aprendieron a aguantarse ese tipo de vida. Y usted se sorprendería de las cosas que nosotros nos llegamos a aguantar por flojos, por no querer buscar la sabiduría, por no tener comunión con Dios, por no escudriñar la palabra, por no meditar en su palabra. Nos aguantamos un montón de cosas. A esa gente el Señor le va a decir: siervo malo y negligente, te puse sobre lo poco y fuiste infiel. No te puedo poner sobre las riquezas verdaderas. Hay gente que está pensando que cuando se muera Dios le da vida eterna. Mire, yo dudaría de una persona que fue flojo en la tierra, que no buscó sabiduría, que se aguantó todo por flojera, de que esa persona sea salva. Lo dudo. Si es un vicio, se aguanta en el vicio. Si es una atadura con el pecado, se aguanta en la atadura con el pecado. Nunca luchan, nunca pelean, nunca guerrean.
La iglesia se tiene que despertar porque no... Mire, ¿sabe por qué la iglesia no alumbra las tinieblas del mundo? Porque muchos de los cristianos que se dicen iglesia están atados en pecado, precios de vicios. Pablo le demandaba a las iglesias, a ver, se están peleando dos hermanos, ¿no hay un sabio entre ustedes que pueda lidiar en este conflicto? Ahí están los hermanos peleándose en las iglesias y ninguno puede arreglar nada porque no hay sabios. Y usted piensa que esa iglesia va a iluminar las tinieblas del mundo. Es imposible. Por eso te lo digo otra vez, iglesia, obsesionate con la sabiduría. Te va a ir bien. No seamos flojos. Sé que la pereza es algo que se nos va a cruzar en la vida. A todos. Venza la pereza. Me refiero a la pereza espiritual. Usted puede ser muy trabajador y trabajar 16 horas todos los días y ser un perezoso espiritual, que es la pereza más peligrosa. La sabiduría es necesaria para gobernar. Mire lo que dice Génesis 41:39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Por eso, para gobernar hace falta sabiduría. ¿Sabe qué necesita Argentina para cambiar? Sabiduría. ¿Sabe qué necesitamos nosotros en Argentina? Un José que llegue al poder. ¿Sabe qué necesitamos? Una iglesia sabia. ¿Sabe qué necesitamos? Sociedades sabias. Eso necesitamos. Para edificar hace falta sabiduría. Éxodo 36:2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Cuántos quieren predicar el evangelio? Usted necesita sabiduría para eso. Esto no es cuestión de repetir y repetir y repetir. Esto es sabiduría. La predicación del evangelio es una tarea artesanal que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y yo sé que tenemos un manual y lo vamos a terminar todo, pero usted no puede esperar un manual para predicar el evangelio. Porque si no le damos el speech, es muy antinatural, es muy de plástico. Y si alguna vez se hizo, perdón, lo aprendimos de algún lado, pero mi hermano, usted no puede estar con un speech y un manual para poder predicar el evangelio. Tiene que salirse esa sabiduría de adentro. Porque si no, no es vida, es religión. Así que yo sé que me han pedido el manual, pero hermano, espere, ya lo vamos a terminar. Va a ser como una guía. Pero la vida le tiene que salir por la boca. Llega el tiempo de la edificación. Ya estamos en el capítulo número 5 de este libro precioso, maravilloso. Primera de Reyes 5:5. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Quiero decirte que esa palabra ya se cumplió. Esto se cumplió y se está cumpliendo en Cristo. Mateo 16:18. Esto lo dijo Jesús también, lo mismo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre lo que has declarado de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos saben que la iglesia fue edificada en la eternidad por el Señor? Ahora hay un trabajo que hacer aquí en la tierra, que es la manifestación terrenal de esa iglesia gloriosa. Ahora hay que edificar una vida aquí en la tierra. Y hay que edificarla conforme al modelo que se nos ha mostrado en el monte. ¿Qué es el monte? Cuando la Biblia, ¿sabe a qué se hace referencia, no? ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés: tenés que construir el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, subió al monte Sinaí y Dios le mostró un modelo de lo que era el reino de Dios, la iglesia, Cristo y el Padre. Y él tuvo que bajar, ver el modelo que se le mostró, seguramente rudimentario. No sé si Moisés entendió todo, pero él construyó el tabernáculo en la tierra, que es lo mismo que más tarde haría Salomón, de que es de lo que estamos hablando. Y ese tabernáculo en la tierra, ese templo del que estamos hablando, no es otra cosa que un rudimento de lo que es usted, yo, Cristo y el Padre. O sea que todo eso que se escribió para ustedes que han alcanzado el final de los tiempos.
Primera de Reyes 5:17, estoy terminando. Y mandó el rey que trajesen, y acá aparece usted. Usted me pregunta, ¿y dónde salimos nosotros en Primera de Reyes? Acá está usted. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Así que si usted no se había visto en el Antiguo Testamento, ahí está. Usted es esa piedra costosa que el Señor trajo para edificar la iglesia del Señor. Ese es usted y soy yo. Y sabe que esas piedras tienen que ser piedras de sabiduría, porque si no, Dios no la va a usar. Así que más vale que usted y yo nos llenemos de la sabiduría de Dios en todo. Eso también lo vio Pedro. Dice Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, la iglesia no se edifica con nuestros propios modelos. La iglesia no se puede edificar con sermones humanísticos. Tiene que ser con la palabra de Dios. Tiene que ser escudriñando la palabra de Dios. Tiene que ser meditando la palabra de Dios. Tiene que ser que cada uno de nosotros tengamos comunión con el Señor. Todo en este mundo está diseñado para que usted no tenga comunión con su Dios. A eso le llamamos la batalla de la fe. Todo va a tentar. El sistema económico de este mundo está diseñado para que usted trabaje la mayor cantidad de horas posible. Para eso está diseñado el mundo. Antes trabajaban los varones, ahora hace falta que hasta las mujeres trabajen. ¿Sabe por qué? Porque si no, no alcanza. Todo está diseñado para que el hombre quede esclavo del sistema. Bueno, cierro con Nehemías 4:1. Cierro con este es el último versículo que le leo. Porque ¿sabe qué dice? Hemos sido atacados con todo éxito muchas veces por las tinieblas. Y mire lo que pasó con aquellos que estaban edificando. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanbalat, que pertenecía a los árabes, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Yo le animo a que usted esta tarde o mañana o en este día se lea todo el capítulo 4 de Nehemías. Y usted va a ver lo que se acaba de decir, cómo los enemigos, cuando nos ponemos a edificar, se enoja con nosotros. Salieron los árabes a decir: ¿y estos débiles judíos? ¿Qué van a construir estos débiles judíos? No querían que construyeran el templo, que ahora sabemos que es la iglesia. Así que cuando te determines a predicar el evangelio, cuando te determines a hacerle el proceso de consolidación a un nuevito, una persona que está llegando a Cristo, Sanbalat no quiere que lo hagas, pero usted ya está advertido y está vacunado y está avisado. Así que cuando usted decida predicar el evangelio, cuando usted decida levantar su iglesia local, porque esto, hermano, no es trabajo de un pastor, este es el trabajo de cada uno de nosotros. Si usted no se congrega, si usted no ofrenda, si usted no predica el evangelio, si usted no discipula, esto no tiene razón de ser. Es usted el que tiene que poner manos a la obra y edificar el muro y edificar el templo y todo lo que el Señor nos está enviando a edificar. Así que, amados, yo te animo a que tomes cartas en el asunto, que te involucres en esto, porque ya con esto no te queda ya. Eres una piedra costosísima, escogida por el Señor. No cualquier piedra fue escogida para construir el templo de Jerusalén. Póngase de pie.